desarrollar este. Sí, básicamente este ejercicio consiste en que se cumplan 3 condiciones. Yo voy a plantear 3 condiciones, estimados. Entonces, profesor, ¿y cómo hago eso? Si yo quiero que las 3 condiciones se cumplan sí o sí, ¿qué función debo de usar? A ver, ¿qué función debo de usar, estimados participantes, si yo deseo que 3 condiciones se cumplan sí o sí? Ojo, no estoy diciendo que se cumplan solo una de ellas, estoy diciendo que se cumplan las 3 condiciones que voy a plantear. ¿Alguien me puede decir cuál es esa función? A ver, los leo, estimados. Repito, yo necesito que se cumplan sí o sí 3 condiciones. O sea, que las 3 resulten verdaderas. Entonces, el día viernes hemos aprendido que si nosotros necesitamos que se cumplan en sí 2, cuando se trata de la función. Pero ahorita les voy a enseñar un truco que no usar la función y. Simplemente vamos a usar este nexo para añadir de 2 a más condiciones. Entonces, vamos a insertar la función y dentro de la función sí. Pero en este caso, como tú te vas dando cuenta, tiene 3 condiciones, ¿ves? Tiene 3 condiciones. Ahorita los señalo las condiciones, por favor, a ver. Aquí está. Entonces, estas 3 condiciones vamos a analizar en este preciso instante. Mira, ¿ve? Ahí tienes tus 3 condiciones. ¿Listo? Entonces tú me dirás, pero profesor, si yo necesito que se cumplan las 3 condiciones, efectivamente, tengo que usar la función y. Pero usted el día viernes, al iniciar la clase, me dijo que eso solo funciona para 2, de 1 a 2 condiciones. 2 máximo. Sí, efectivamente yo te dije. Pero existe un truco que simplemente es añadir este signo, este símbolo que tú estás viendo ahí. Mira. Y aquí también lo añades para que te haga lo mismo que hace la función, ¿sí ve? Lo mismo que hace la función. Ah, o sea, si yo uso esto, automáticamente puedo unir de 2 a más condiciones y que se cumplan todas. Sí, eso puedo hacer. Profesor, pero ¿va a suceder lo mismo si yo le pongo el i adelante, la función i? No, no va a suceder lo mismo, porque la función i, si tú le colocas adelante, te va a limitar a 2 condiciones. Ah, ese es el detalle, sí, efectivamente, ese es el detalle. Entonces te voy a explicar más que todo en qué consiste y cómo lo vamos a desarrollar. En la tabla. A ver, vamos a borrar esto. Listo. Perfecto. Entonces, yo necesito de esta tabla, a ver, sí, está bien. Yo necesito que haya un descuento, en ciertas ventas. Ya, yo necesito que haya un descuento en ciertas ventas. Pero para que obtenga su descuento tiene que cumplir 3 condiciones. Profesor, ¿y cuáles son esas 3 condiciones? Muy bien, aquí lo planteo. Si el tipo de venta que tú estás viendo aquí, esto, toda la información, cada celda va a analizar. Ya sabes que analiza cada una de las celdas. Entonces, si esto es igual, bueno, vamos a ver qué nos plantea. Efectivamente, si esto es igual al por mayor, ojo, mira, pero profesor, ¿dónde aparece al por mayor? Yo no lo veo. Sí, efectivamente. Eso sucede porque esto está desordenado, no tiene un orden. Entonces lo vamos a ordenar. Ya sabes cómo ordenar las columnas, ¿sí? Simplemente vas a esta flechita y le dices orden ascendente. Listo. Ahí lo tienes. Ya está ordenada la información. Y ahora sí vamos a ver que ahora sí va a estar los datos. Mira, ve, existe al por mayor, al por menor, ya. Eso ya depende de cómo salgan los resultados de la condición que le hemos dado. Entonces, vamos a continuar. Te decía, si el tipo de venta
es igual al por mayor. Esa es una condición. La segunda, esto que está aquí. Si el canal o el número en esta columna, el número es 1, y aquí promoción también es 1, que obtenga su descuento. ¿Y de cuánto va a ser ese descuento, profesor? Del 5%. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo lo planteas? Tú me dirás, ¿cómo lo planteo, profesor? Muy buena pregunta, ¿cómo tú lo planteas? Para eso ya sabes lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Crear una nueva columna. Mira, ¿ve? Vas a crear una nueva columna. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, creamos la nueva columna. Creamos la nueva columna. Ahí lo vamos a crear. Va a aparecer en la última parte, dice columna. Y ahora lo que vas a hacer es ponerle, ¿cómo se va a llamar el encabezado? Ah, el encabezado se va a llamar descuento, profesor, en resumido, que es DSTO. Así se va a llamar. Descuento, tú sabes, para que no sea grande la palabra, normalmente se usa como DSTO. ¿A qué va a ser igual eso? Muy bien. He dicho que se cumplan 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3? Te vuelvo a repetir. Que esto sea igual al por mayor. Esa es una condición. La segunda es que el canal, el numerito, tiene que ser 1. Y aquí en promoción o promotion, igualito, tiene que ser 1. Entonces, tú sabes que como estamos en condiciones o usando condiciones, ¿qué primero tenemos que hacer? El llamado a la función sí. Eso es lo primero que tenemos que hacer, llamar a la función que nos va a ser útil. En este caso es la función sí. Abres tu paréntesis y tú aquí le pones las condiciones. Entonces, te he dado 3 condiciones que se tienen que cumplir, sí o sí. Entonces, tú me dirás, profesor, se tiene que cumplir sí o sí, entonces tengo que usar la función y ya, ya aprendí eso, entonces le pongo AND adelante. Efectivamente, tú le puedes poner un AND adelante, pero mira lo que pasa aquí. Sucede que cuando tú le pones el AND después del IF, te limita. ¿Qué me limita, profesor? Sí, justamente te limita a 2 condiciones. Y ahora, pero yo tengo 3, ¿cómo hago? Muy bien. Lo que tú normalmente vas a hacer es no poner el IF. Lo que vas a hacer es simplemente poner las condiciones. Pero cada condición tú lo vas a anexar con este simbolito. Con este simbolito que tú estás viendo aquí, con eso vas a anexar cada condición. Entonces, cada condición trabaja por separado y aquí tú le estás diciendo y, igualito aquí, y. Entonces, esa es la manera de solucionar. Por ahí me preguntaban, profesor, pero si son más de 2 condiciones, ¿cómo hago? Muy bien, ahí está la respuesta a su pregunta. Entonces, hacemos las condiciones. Entonces, yo te he dicho que esto, la columna, entonces como estamos en la tabla, ya no hay necesidad de hacer un llamado a la tabla. De frente, hacemos el llamado al campo. Tipo de venta. Ya sabes, usar el cursor para arriba, para abajo, simplemente lo mueves el cursor, yo estoy moviendo el cursor de arriba para abajo, y yo necesito tipo de venta. Muy bien. Si tú necesitas tipo de venta, ahí lo tienes, ¿ve? Ya está señalado de color celeste. Simplemente le haces clic al tab de tu computador, y listo. Ya está. ¿Eso a qué tiene que ser igual, profesor? ¿Eso a qué tiene que ser igual? Eso tiene que ser igual al por mayor. A eso tiene que ser igual. Listo. Y una vez hecho eso, ya está tu primera condición, ya está dada tu primera condición. Entonces, profesor, ¿y cómo enlazo la siguiente condición? Muy simple, lo único que tienes que hacer es escribir el símbolo tecleando lo que viene a ser Shift más el número 6, 2 veces. Y te va a salir ese símbolo, ¿eh? Tú cuando haces este símbolo,
que quizás lo has visto por ahí, pero sale haciendo clic en Shift y 6. Listo. Ya está, profesor, ya separé mi primera de mi segunda condición. Sí, efectivamente, ya has separado de tu primera de tu segunda condición. Y listo. Entonces, ¿qué más necesito, profesor, para cumplir con el objetivo de este ejercicio? Muy bien. ¿Tú qué cosa necesitas? Un momento. He aplastado Enter, por eso me ha puesto error. Entonces, este campo necesita ser el llamado. Entonces, hago el llamado a ese campo. Y listo. ¿A qué tiene que ser igual? A el número 1. Recuerda que cuando son números o quieres igualar el campo a cualquier número, no necesariamente va entre comillas, simplemente le pones el número, nada más. Listo, ya tengo dos condiciones, pero me falta un tercero. ¿Qué hago? Nuevamente, hago, ¿qué cosa? 2 veces, Shift con el número 6, y listo. ¿Qué cosa estoy teniendo? Una tercera condición, le estoy adicionando. Listo. Entonces, ¿cuál es la tercera condición? Que la columna de promoción, ahí lo tienes, tiene que ser igual a 1. Y listo. Se terminó, estimados participantes. Ya le he dicho, se tiene que cumplir estas 3 condiciones. Y simplemente pones una coma. ¿Y qué pasa si no se cumplen esas 3 condiciones? ¿Qué pasa si se cumplen esas 3 condiciones? Ah, muy bien. Si se cumplen esas 3 condiciones, ¿qué cosa tiene que aparecer? 0 punto o 0,05. ¿Qué significa 0,05, profesor? Ah, eso significa porcentaje. 5% en decimal es 0,05. Entonces, eso es lo que me tiene que salir como respuesta. ¿Y qué pasa si es falso? ¿Qué pasa si es falso? Pones el valor de 0. Pero, me parece, a ver un momento, me parece que Power BI lo lee con punto, ¿sí? En Power BI no es lo mismo que en Excel. En Power BI es 0,05, no es 0,05, no, es 0,05. Eso es igual a decir 5%. Y si no es verdadero, simplemente le pones 0, o si tú deseas ponerle en blanco, que no aparezca nada, puedes poner la función blank. Eso tú lo decides. Listo. ¿Qué quiere decir la función blank? Blank, que te pone la celda en blanco, o sea, no aparece nada. Pero en este caso le vamos a poner 0. Y listo. Se terminó, estimados participantes, la función. ¿Que sí, profesor? ¿Se terminó el ejercicio? Sí. Listo, simplemente le das un enter. Simplemente tú le vas a dar un enter para que analice cada celda. Y cuando tú te vas aquí, te vas a dar cuenta, ¿ve? Aquí aparece que tiene un descuento. Ahí está el descuento. ¿Por qué sucede eso, profesor? Porque la venta es al por mayor, la promoción es la número 1 y el canal también es el número 1. Ah, bacán, profesor, ya me salió. Listo. Ahora, quizás tú te preguntes, profesor, ¿y lo mismo va a suceder si es que yo aquí le pongo las 2 barritas? Porque usted en la clase pasada me dijo que en vez de poner la función O, yo puedo ponerle 2 barritas así. Sí, lo mismo va a suceder. Pero al poner barritas, ¿qué cosa le estás diciendo? Que al menos se cumplan una de las 3 condiciones que le estás dando. Esa es la gran diferencia. La única diferencia es que aquí, con este signo, tú le estás diciendo que los 3 se tienen que cumplir. Y con esta barrita, tú le estás diciendo que al menos uno se tiene que cumplir para que sea verdadero. Ahora, para terminar esta parte y pasar a las funciones de texto, te voy a enseñar un truco. Quizás te has preguntado por ahí o te ha rondado por la cabecita esto. Profesor, ¿y cómo hago para yo solamente ver, por ejemplo, quiénes tienen su descuento? Porque es un montón de información para analizar. Sí, efectivamente, tú tienes que desplazar todita la barra, profesor, son algo de 2 millones de registros. ¿Cómo yo hago para ver quiénes nomás tienen su descuento?
Muy simple. Así como en el Excel, aquí también se puede filtrar la información. ¿Que sí, profesor? Sí. Lo único que tú tienes que hacer para que filtres la información es darle un clic aquí, darle un clic en la columna, la cual tú quieres hacer el filtro, por la cual tú quieres hacer el filtro. Yo le voy a dar ahí y mira, aparece, ¿ve? Aparece todas las opciones, 0, 0.5, por si hay 10%, va a aparecer. Simplemente descliqueas esto y tú le dices, necesito que me muestres los de 0.5. Y listo, le vas a dar en aceptar y maravilla, solamente te muestra los que tienen descuento. Ya te redujo a 76,000 datos, las cuales tienen su descuento. Profesores, si yo quiero volver todo a como estaba, muy simple, haces lo mismo. Vas a ir aquí y te vas a poner en seleccionar todo. A ver, creo que no funciona. A ver, ahí está. Pones seleccionar todo. Y listo. Ahí vuelves a como está. Perfecto, estimados participantes. Entonces, con esto hemos saldado lo que ha quedado pendiente de la clase número 3. Este último ejercicio faltaba. Y ahora sí vamos a pasar a la sesión número 4, programada para el día de hoy, que es funciones de texto, algo muy interesante, función relate, que te va a ayudar muchísimo, y vamos a ver 5 maneras de contar. Sí, vamos a ver 5 funciones que nos van a servir para contar con distintos casos. Sí, son 5 funciones que hay en Power BI para nosotros poder contar. Así como en el Excel hay contar, contará, contar blanco, contar distinto, igualito va a haber en Power BI. Listo, entonces ha quedado saldado la clase número 3. Entonces cerramos este PDF y vamos a pasar a la sesión número 4. Antes de iniciar con la sesión número 4, no sé si alguien tendrá una consulta, una pregunta. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, la puede hacer con total confianza y con gusto yo le puedo absolver. Dice, uy, ¿podría repetir la parte de los numeritos verdes? Me perdí un poco. La parte de los numeritos verdes. A ver, estimado. Los numeritos verdes simple y llanamente son los resultados que tú le estás poniendo. En este caso, ya sabe usted cuál es la estructura de la función sí. ¿Cuál es la estructura? Aquí va la condición, luego va si el resultado es verdadero y qué pasa si el resultado es falso. Nada más. Entonces, tú ya le has dado todas las condiciones que tú necesitas o que tú deseas que se cumplan. Y si es verdadero, este es el resultado. Y si es falso, ese es el resultado. El color verde ya es automáticamente lo pone Power BI. La idea es seguir esta lógica. Sí, la idea es seguir esta lógica. Listo. No hay ningún problema. Ahí está absuelta cuál es su consulta. Listo, entonces vamos a continuar. Para ello vamos a pasar al siguiente manual que se les ha compartido. Y vamos a ver esto. Funciones de texto, función relate y 5 funciones para contar. Empezamos con las funciones de texto, estimados participantes. Así como en Excel había varias funciones de texto, mayús, minus, varios, large, izquierda, derecha, extraer, concatenar. Ya. En Power BI hay varias funciones de texto, pero el día de hoy solamente vamos a usar las más conocidas o las que nos van a ayudar bastante. ¿Cuáles son, estimados participantes? Eso es lo primero que yo voy a indicar. En este caso tengo funciones de texto. Entonces vamos a irnos, a ver un momento. Vamos a irnos a esta tabla. Listo. Entonces vamos a la vista datos, como la que tenemos aquí, la vista datos. Vamos a irnos a esta tabla, a la tercera tabla. 1, 2, 3. Listo. Ahí está la tercera tabla. Ahí la tienes. Ahí tienes tu tabla. Imagínate que tú quieres unir estas dos tablas y en una sola que aparezca tanto el continente como la ciudad. Entonces, ¿cómo hago?
estimados participantes, ¿cómo yo hago para yo poder unir en una sola celda? Pues aquí que aparezca unido es de esta celda, o sea, de aquí, aquí y aquí, que se unan en una sola celda. Para ello existe este comando, o lo que tú tienes que añadir en la barra de fórmulas. Entonces, con esto que tú estás viendo aquí, vas a poder hacer esto. Ahorita vamos a ver cómo se muestra. Entonces, ya sabes qué hacer para tú crear una nueva columna. Simple y llanamente, te vas a ir a inicio y vas a ir en nueva columna. Listo. Ya está. Nueva columna. ¿Cómo se va a llamar nueva columna? ¿Cómo se va a llamar la columna? Imagínate que se llame ubicación completa. Entonces, así le vamos a poner. Ubicación completa. Listo. ¿Y a qué va a ser igual esto? A unir esto con esto. Entonces, ¿qué haces? Haces el llamado nada más. Entonces, vas a hacer el llamado a esta celda, a este campo. Este campo vas a hacer el llamado. Listo. Ahí lo tienes. Vas a hacer el llamado. Yo lo voy a hacer el llamado. Mira. Voy a hacerle un zoom para que veas. Ahí está. Ahí lo tienes. Luego le pones un espacio y digitas el símbolo de unión. En este caso lo haces con Shift 6. Listo. Ya tienes tu símbolo para unir. Una vez hecho eso, tú le estás diciendo a esto, a este campo, tú lo unes. ¿Con qué? Con esto. Entonces, imagínate que por desconocimiento tú haces el llamado aquí. Haces el llamado, así. Haces el llamado, imagínate, yo lo voy a poner así. Haces ese llamado. Listo, y tú dices, ay, chévere, profesor, quedó ahí. Entonces le vas a dar un enter. Le vas a dar un enter. Y mira lo que sucede, estimados participantes. Mira lo que sucede. ¿Qué sucedió? Que no hay espacio, no hay una coma, o si tú quieres ponerle algo, un guión, no existe. Está pegadito. Entonces, profesor, ¿está mal su escritura o su sintaxis? No, no está mal la sintaxis. Simplemente tú, al hacer uso de este símbolo, tú le has dicho, úneme esto con esto. Pero no le has dicho después del continente qué cosa va a haber. Si va a haber un espacio, va a haber una coma, va a haber un guión, ¿qué va a haber? Tú le has dicho de frente, pégalo, júntalo nada más. Ah, ¿y cómo se hace, profesor, la separación si yo quiero ponerle una coma, un espacio, un punto? Muy bien, lo que vas a hacer es abrir un comillas, vas a abrir las comillas, vas a ponerle la coma pegadito a las comillas y le vas a dar un espacio. Le vas a dar un espacio. Luego de la coma, cierras las comillas y nuevamente escribes el símbolo de unión, que es Shift 6, y le das un espacio. Listo. Tú al hacer esto que tú estás viendo aquí, tú al hacer esto que tú estás viendo aquí, le estás diciendo, luego de poner el continente, ponle una comita. Luego, un espacio. Y de ahí recién usted le va a poner la ciudad. Listo. Y ahora le vas a dar un enter. Mira, le vas a dar un enter. Y cambia. Mira la gran diferencia que hace. Nótese la gran diferencia. Ah, ya, así está mejor. Con una coma y un espacio. Mucho mejor. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber para hacer uso de dos celdas en una. Tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa si yo en mi informe o en mi trabajo de Power BI yo tengo apellidos y nombres? ¿Puedo hacer de esta manera? Ponerle los apellidos, una coma y luego el nombre. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Aquí quedó demostrado. Entonces sirve para unir dos celdas en una sola y no te olvides que esto tienes que poner para tu separación, un guión, una coma, lo que tú quieras. Listo.
Muy bien, eso es lo primero que hay que saber. Vamos a continuar, vamos a continuar, y ahora vamos a pasar a hacer algo casi parecido vamos a hacer algo. Pero en este caso vamos a mezclar, ¿qué cosa vamos a mezclar? Una escritura, o sea, lo que tú quieres que vaya, con una función. O sea, que también podemos hacer de esta manera, sí podemos hacer de esta manera. Mezclar una escritura con una función. Y vas a ver que aquí va a aparecer trimestre y el número del trimestre, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 3, hasta 4, ¿no? Trimestre 1, 2, 3 y 4. Ya. Entonces, vamos a cambiar de tabla. Este primer ejemplo lo hemos hecho en la tercera tabla. Y ahora vamos a irnos a la primera tabla. Listo. Vamos a irnos a la primera tabla. Entonces, en la primera tabla vamos a crear una nueva columna. Vamos a crear una nueva columna. Entonces, inicio, nueva columna. Nueva columna. Ahí la tienes. Listo. Una vez que tú has creado tu nueva columna, tú le vas a decir, ¿cómo quieres que se llame? Yo deseo que se llame trimestre, profesor. Muy bien, yo le voy a llamar trimestre. O número. Así. Número de trimestre. Así le vas a llamar. Listo. Así le vamos a poner. Mira. Así se va a llamar mi columna. ¿A qué va a ser igual? Ojo, este nombre es irrelevante. Este nombre es irrelevante. Lo más importante es lo que está a la derecha del igual. Tienes que hacer bien la sintaxis a la derecha del igual. Si es de la izquierda, no influye mucho. Simplemente este es para darle un nombre a tu encabezado. Eso ya depende de cada uno. Entonces, vas a ponerle, ¿qué cosa vas a ponerle? El texto que quieres que vaya. ¿Cuál es el texto? El texto es trimestre. Trimestre. Ese es el texto. Ese es mi texto, profesor. Y a la palabra trimestre, ¿qué tiene que ir añadido? Tiene que ir añadido 1, 2, 3 o 4. Depende de algo. ¿De qué depende ese número? De la fecha. Depende de la fecha. Pero, tú puedes hacerlo de esta manera, haciendo un llamado a una función, o también lo puedes hacer haciendo el llamado a un campo. Mira, aquí ya tenemos el número del trimestre. Ya lo tienes, ¿ve? 1 hasta así 2, ya lo tienes listo para jalar o para llevar. Entonces, a ver, hagámoslo teniendo listo. Luego de la palabra trimestre escribes la unión. ¿Cuál es la unión? Shift 6. Esa es la unión. Shift 6. Y de ahí vas a escribir. ¿Qué cosa vas a escribir? Vas a importar este campo. Entonces, haces un llamado, trimestre. Listo, ya está. Ya está, profesor. Ya está. Y le das un enter. ¿Qué va a pasar si yo le doy un enter, estimados participantes? Mira, me aparece trimestre 1, trimestre 2, trimestre, y así, los 4 trimestres del año. Pero falta su espacio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerle su espacio. Luego del signo de la unión, pones comillas, haces un espacio, pones comillas y pones el símbolo de unión, Shift 6. Y listo. Con eso queda saldado el espacio. Le vas a dar un enter y mira lo que sucede. ¿Ve? Vas a ver un gran cambio. Ahí está su espacio, profesor. Perfecto. Entonces ya tengo, ¿eh? Y hay unido un texto con algo que ya estaba. Entonces, y esto inclusive lo pudiste haber hecho con esta función que está aquí. Sí, lo pudiste haber hecho. ¿Qué pasa si no tengo esto? ¿Qué pasa si lo eliminé por error esto?
¿Cómo obtengo ahora el número del trimestre? Pues muy simple. Te vas con la función quarter. Ya sabes que la función quarter, ¿para qué es? Para extraer el trimestre. 1, 2, 3, 4. Y le indicas cuál es la fecha. Y listo. Y eso ya tú lo puedes hacer. Sí, de esta manera tú ya lo haces. Ahí lo tienes, inclusive la sintaxis, para que puedas comprobar que sí sale con la función. Listo. Vamos a pasar a la siguiente función. A ver, sí, efectivamente. Vamos a pasar a la siguiente función, que es la función left. Left, profesor. En español, ¿qué es? ¿Qué es? Derecha. ¿Sí? Entonces, eso es. Esa función vamos a usar ahorita. ¿Y para qué nos va a servir esa función? Para extraer el mes corto. O sea, el mes más reducido. ¿Que sí? Sí. Fíjate lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a irnos a la tabla. Sí. Nos mantenemos en la misma tabla, que es la primera. Vamos a crear una nueva columna. Sí, vamos a crear una nueva columna. Inicio, nueva columna. Ahí lo tienes. Inicio, nueva columna. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ojo, esto que tú estás haciendo es muy importante, porque esto te puede servir si tú quieres segmentar por trimestre tu información. Si tú necesitas trimestre 1, ¿cuánto se ha vendido? Ahí lo tienes. Puedes hacer con esa columna la segmentación. Al finalizar la clase vamos a hacer, con todo lo que hemos hecho, vamos a hacer segmentaciones, para que veas que sí existe una funcionalidad de todo lo que estamos aplicando. Listo, entonces vamos a ponerle a este nombre, a esta columna, ¿qué nombre? Mes corto. Así le vamos a poner. Listo. ¿A qué va a ser igual? Left. Left. Esa es la función. Abres tu paréntesis y mira. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa, estimados participantes. ¿Se acuerdan que en Excel había una función derecha? ¿Se acuerdan que en Excel había una función derecha? Aquí hay lo mismo, existe lo mismo. Ah, ya, bacán, profesor. O sea, yo le puedo decir cuántos caracteres quiero que me extraiga de un texto desde el inicio. Sí, aquí también existe eso. Si en Excel se llamaba derecha, ¿cómo se llama en este software? Se llama left, derecha en inglés. Entonces, ahí estás viendo sus argumentos. ¿Qué tienes que indicarle? El texto. Ah, ya, yo necesito tener un texto. Tú puedes ponerle el texto, entre comillas, pero si tú deseas un texto que ya está dado, entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Hacer el llamado a dicho texto. Entonces, yo en esta tabla veo que aquí, mira, esto, ¿ve? Este es un texto. Los meses son caracteres o valores tipo texto. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Está en inglés. Listo, esos son textos. Entonces, yo a esto deseo extraerle, imagínate, las 3 primeras letras. Ya, las 3 primeras letras. Para que sea un nombre más cortito. Las 3 primeras letras nomás quiero extraer. ¿Cómo voy a hacer eso? Igualito que lo hacías en Excel. ¿Cómo? Haces el llamado a la función, al campo. ¿Cómo se llama el campo? Ahí lo tienes. Estás viendo cómo se llama el campo. Entonces, haces el llamado. Calendar. Ahí lo más o menos ves. Y ese es listo. Ya está el texto. Coma. ¿Cuántos caracteres quieres extraer de ese texto? Ah, yo le dije los 3 primeros. Le pones el número de caracteres. Desde el principio, ojo, es desde la derecha, ¿ya? Muy, muy en consideración, por favor. Es desde la derecha, desde el inicio. ¿Cuántos caracteres va a extraer? Este es el primero, este es el segundo y este es el tercer carácter. Entonces, hasta ahí queda.
De eso se trata la función derecha. Listo. Vas a darle un enter, y ahí tienes el mes con una escritura más reducida, ¿ve? Ahí lo tienes. Ahí está. Ahí está. Si es que no quieres que tu mes te ocupe mucho espacio, ahí lo tienes. Ahora, tú me dirás, profesor, si yo quiero añadirle un punto, ¿qué hago? Porque normalmente se añade un punto cuando se reduce algo. Sí, efectivamente, se reduce algo, tú le añades un puntito. ¿Cómo hago ese puntito? Lo hemos aprendido. Haces el llamado a la unión, Shift 6, abres tu paréntesis o tu comillas, pones el símbolo del punto, le das un espacio y lo cierras las comillas. Y le das un enter. Y listo. Ahí tienes tu mes con tu puntito al final. Ya está. Listo. Entonces, eso es para hacer o para reducir palabras más en menos caracteres. Función left. Listo, muy bien. Left es izquierdo, right es derecho. Ya. Sí, claro, efectivamente, es verdad. Tiene mucha razón. Left es izquierdo. Me estoy confundiendo. Sí, left es izquierdo, estimados. Entonces, desde la izquierda inicia, hacia la derecha. Entonces, left es izquierdo. Eso hay que tener muy en cuenta. Left, izquierdo. Listo, ahí lo está. Y vamos a pasar a lo siguiente, que es los formatos. Profesor, y así como existe left, que es izquierda, ¿existe right, derecha? Sí, existe right, derecha. Entonces, eso es similar, es lo mismo, solamente que esto va de derecha a izquierda. Right va de derecha a izquierda. Es la misma funcionalidad que left. Ya, entonces eso ya tú lo compruebas. Listo. Vamos a aplicar una función que es muy interesante. Me han estado pidiendo, profesor, ¿y qué pasa si yo deseo saber el número, el texto del mes? Por ejemplo, si yo tengo el número 1 que sea enero, el 2 que sea marzo, el 3 que sea marzo, 4 abril, 5 mayo, así. ¿Cómo hago para convertirlo a texto? Muy bien, para eso existe esta función que es format. ¿Format qué significa? Formato. Ya, entonces vamos a aplicar esa función. Listo, por ahí leí una pregunta en la clase número 2, si más no me recuerdo, que me decían, profesor, ¿y qué pasa si yo deseo saber el nombre del mes en base al número? Por ejemplo, aquí tengo uno, pero yo deseo que sea enero. Muy bien, para eso existe esto, que es forma. Listo, vamos a aplicarlo entonces. Vamos a crear una nueva columna, inicio, nueva columna. Listo. Ahí está. Estamos creando. Ya hemos creado. Y ahora le vamos a llamar mes TXT. Profesor, ¿qué significa TXT? Muy bien, cuando tú trabajes macros o formulario, normalmente se recomienda que se llame TXT a la palabra reducida de texto. Entonces, si tú por ahí ves que dice TXT, ¿qué significa? Texto reducido. Entonces, vas a ponerle mes TXT, que significa texto, igual vas a escribir forma. Listo, ahí está. Abres tu paréntesis. Y mira lo que dice, estimados. Dice, convierte un valor en texto con el formato de número especificado. ¿Ya? Dice, convierte un valor en texto con el formato de número especificado. Muy bien. Entonces tú me dirás, pero profesor, esto tiene tres argumentos y usted ha puesto dos. Muy bien, ahorita te voy a explicar por qué yo solamente he considerado dos argumentos. Entonces, haces el llamado al número o al campo que contiene los datos numéricos. Esos datos numéricos tú quieres convertir en texto. Entonces, vamos a hacerlo con el mes.
Aquí tú tienes, mira, aquí tú tienes el mes, pero en números. 1, 2, 3, no tienes en texto. En esta columna se va a transformar en texto. ¿Que sí? Sí. Vas a hacer el llamado a ese campo. Pones mes, ahí está, tab, listo. Y a eso, a ese campo, o a esos datos de esa columna, le vas a aplicar el siguiente formato. Si te acuerdas en Excel, hay una clase que yo he explicado de formatos. O sea, los formatos inclusive lo puedes escribir en textos. Entonces, para yo hacer que eso se convierta en texto, pero en formato de mes, se escribe esto. Se escribe 4 veces M, estimados. Se escribe 4 veces M. M, 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 M. Tú dirás, pero profesor, ¿qué significa M? La inicial de mes. Allá. Entonces, vas a escribirle. Vas a escribir. Escribes M, 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 M. Listo. Y listo. Eso nada más haces, estimados. No hagas nada más. Eso de local name, no tiene mucha relevancia. Sí, no tiene mucha relevancia. Simplemente lo más importante aquí es el valor y el formato que tú le vas a aplicar, ya sea mes, día, año. En este caso estamos viendo de mes. Simplemente cierras el paréntesis, ahí lo tienes y le pones un enter. Y mira, te va a transformar tu número en texto. Ahí lo tienes, ¿ves? Ahí lo tienes. Mira, ¿ves? Ahí está, profesor. Ahí está. Entonces, ahí está, profesor. Listo. Perfecto. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Un minuto, por favor. A ver. Parece que no. No, parece que hubo un cierto error. Aquí no es el número, sino es en sí la fecha, estimados. Aquí es la fecha. No es el número. Esto no lo consideres. No. Tienes que considerar la fecha que está aquí. Aquí hay una fecha. Una fecha en sí. 3 de enero del 2005. Esa fecha tienes que poner. No pongas la columna de números, ¿sí? Porque si no te va a salir uno más. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Esto funciona en base a fecha, estimados participantes, ¿sí? Funciona en base a fecha. Entonces vas a ponerle la fecha. Entonces cambiamos la referencia. Vamos a ver que sí existe. Ahí está. Pones las 4M, le das un enter. Y ahora sí va a salir de manera correcta. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí, estimados. Que es enero, el 1, ahí está. Pero es en base a la fecha, no en base al número del mes. Sí, eso hay que tener muy en cuenta. Ese error podemos cometer. Listo. Igualito sucede si nosotros queremos ponerle día a ese numerito. Por ejemplo, 1 es lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5, ya hasta el domingo. ¿Cómo hacemos? Lo mismo hacemos. Hacemos lo mismo, estimados, hacemos lo mismo. Entonces, vamos a crear una nueva columna. Inicio, nueva columna. Ahí lo tienes. ¿Cómo se va a llamar esa nueva columna? Día TXT. Listo, ahí está. Día TXT. Igual, format, abres tu paréntesis. ¿En base a qué vas a hacer ese formato? A la fecha. Entonces haces el llamado ¿a dónde? Haces el llamado a la fecha, que lo tienes en la primera columna que se llama date que. Así se llama la primera columna. Date que. Listo. Coma. ¿Qué más? ¿Qué formato deseas? Formato de día.
Para el formato de día, ¿cómo es? 4 veces D. 1, 2, 3, 4. 4 veces D. Ese es el formato. Y cierras tu paréntesis. Y listo. Le das un enter. Ahí lo tienes. Y vas a ver que en base al día o el número, mira, ¿dónde está? Día de la semana. 1, lunes. Y así vas a encontrar que hay 2, martes, miércoles, jueves, así ve. Está hasta el final. Listo. Ahí lo tienes. Entonces, esa es una función que se llama formal, por si no lo tienes en cuenta, porque por ahí me estaban consultando. Listo. Y para terminar, a ver, esto de funciones de texto, tenemos una, dos, tres funciones más que hay que aprender. ¿Cuál es la siguiente función, estimados? ¿Cuál es la siguiente función? La función upper, upper. ¿Ah? ¿Y para qué sirve eso? Te lo voy a explicar dentro de un momento. Entonces, vamos a crear una nueva columna en esta misma tabla. Nueva columna. Nueva columna. Y a esa nueva columna tú le vas a llamar FS. Así le vas a llamar. FS. Ahí está. ¿Y a qué va a ser igual? A upper. Upper. Así se llama la función. Upper. ¿Qué dice? Convierte una cadena de texto a letras mayúsculas. Ah, ya, profesor. O sea, es lo mismo que qué función. ¿Que qué función? ¿Se acuerdan cuál era la función en Excel? ¿Se acuerdan cuál era la función en Excel? La función era mayús. Mayús. La función era mayús, estimados participantes. Entonces, en Power BI, ¿cómo se llama? Upper. ¿Qué significa? Mayúscula en inglés. Ah, ya, o sea, va a convertir lo que yo le indique en mayúscula. Sí, va a convertir lo que tú le indiques en mayúscula. Entonces, imagínate que tú quieres convertir esto, que dice tipo de día. Eso quieres convertir, que dice tipo de día. Si es un día laborable o es un fin de semana. Muy bien, pero esto está en oración, profesor. Efectivamente está en oración. ¿Cómo lo hago? Muy simple, haces el llamado nada más a la columna. Entonces, pones, ¿qué columna deseo transformar? Esa es la columna. Cierras y le das un enter. Y mira la maravilla que hace Excel, ¿ve? Te lo transforma de mayúscula a minúscula. De minúscula o de oración a mayúscula, ¿ve? Ahí lo tienes. Por si tú deseas que todo en tu informe te aparezca mayúscula, pero está así, ahí tienes para transformar. Ah, igualito que en el Excel, profesor. Sí, igualito que en el Excel. Y así como existe upper, que es para convertir a mayúsculas, existe ¿qué cosa? La función lower. La función lower. Ah, ya. O sea, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser en minúscula. Ah, ¿cómo así, profesor? Imagínate que esto, que está en mayúscula o en oración, tú quieres transformar todo a minúscula. O sea, día que no sea la D mayúscula, sino la D minúscula. Entonces, ¿cómo haces? Igualito, solamente le cambias la función. Entonces, vamos a crear una nueva columna. Vas a crear una nueva columna. Inicio, nueva columna. Por ahí está. Y vas a ponerle de esta manera. Vas a ponerle FS1. Así hay que ponerle. FS1. Eso hay que poner. FS1. Listo. FS1. ¿Y a qué va a ser igual? A lower. Lower. ¿Qué dice? Convierte todas las letras de una cadena de texto a minúsculas. ¿Qué haces? Haces lo mismo. Haces el llamado. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué columna se encuentran los datos del tipo texto que quiero convertir toda minúscula? Ah, en esa columna. O imagínate que quieras
que aparezca trimestre 1 ya. Aquí lo vamos a convertir todo a minúscula. Entonces, haces el llamado nada más al campo que tú deseas. En este caso, número de trimestre. Le vas a dar un enter. Y listo. Y mira la maravilla que hace Excel. ¿Qué hace? Diré Power BI, me estoy confundiendo con Excel. Mira, ve, lo transforma minúscula, la primera letra. Ah, ya, entonces todito lo hace a minúscula, profesor. Sí, exceptuando obviamente los números, porque eso ya no lo considera. Por eso se mantiene el número 1. Y es así como hemos aprendido upper, mayúscula, y lower, minúscula. Y para finalizar, esto de las funciones de texto y pasar quizás alguna pregunta, alguna consulta que ustedes tengan, vamos a hacer esta última función, estimados. Vamos a hacer esta última función que tú vas a ver aquí, que se llama sustituir. ¿Qué pasa, profesor, si yo deseo sustituir algo? Por ejemplo, está unido en una celda o en un campo ahí se llama campos. Está unido las palabras, pero hay algo que quiero sustituir, una palabrita. Quiero que se borre o que cambie por otra palabra. ¿Lo tengo que hacer uno por uno? No, no lo tienes que hacer uno por uno. Para eso existe la función sustituir, que en inglés, en Power BI se le conoce como substitute. Que sí, puedo hacer eso, profesor, sustituir simples palabras por algo, borrarlas o cambiarlas por otras, pues sí puedes hacerlo. Para ello, vamos a cambiar de tabla. Con esto termino las funciones de texto. Vamos a cambiar de tabla. En este caso vamos a irnos a esta tabla. Dime stores. Esa es la tabla. Y ahí tienes. Entonces, imagínate que tú no deseas que aparezca esto. Esto deseas eliminar. Store, no va a store, profesor. Eso no va. No quiero que vaya. Quiero eliminar toda la palabra store, que en español significa tienda. No, no quiero que vaya. Pero no lo voy a estar haciendo uno por uno o haciendo un cambio en mi origen de datos y luego volviéndolo a cargar. No, no lo puedo hacer. Entonces, en la función fs no me sale fin de semana. No, la idea es que no le salga fin de semana, estimado Sergio. La idea es que le cambie lo que usted está indicando en mayúscula y minúscula. La idea no es que le salga fin de semana, estimado Sergio. Sí, la idea no es esa. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Listo, entonces continúo con la explicación. Sí, continúo con la explicación. Entonces, yo quiero que en una nueva columna me desaparezca esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Justamente eso te voy a enseñar. Y con esto termino las funciones de texto. Inicio, nueva columna. Nueva columna. A esa nueva columna le vamos a llamar tienda, estimado. Le vamos a llamar tienda. Le vamos a llamar tienda. ¿Y a qué va a ser igual? A sustituir, por ejemplo, si tú quieres sustituir tienda por otra palabra, lo puedes hacer. Pero si tú deseas eliminar, también lo puedes hacer con esta función. Entonces, ¿cómo se llama la función? Sustituir o substitute en inglés. Listo. Si tú te das cuenta, dice, reemplaza texto existente por otro nuevo en una cadena de texto. Entonces, dice, reemplaza texto existente por otro nuevo en una cadena de texto. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? De este texto, ojo, de este texto, te pide el texto inicial, o sea, el texto base. Entonces, ¿cuál es mi texto base? Lo que está en la columna Store Name. Ese es mi texto base. En un zoom, ahí está. Ese es mi texto base. Listo, ya lo tengo. Luego, ¿qué va en el segundo argumento? Va la palabra que quieres sustituir de ese texto. ¿Qué palabra tú quieres sustituir? Por ejemplo, tú quieres sustituir la primera palabra por otra o deseas eliminar. En mi caso, yo voy a cambiar store. Entonces, escribo la palabra store. Esa es la palabra que quiero sustituir.
Pero ojo, la palabra tiene que estar dentro del texto para que lo encuentre. Si no está, no va a hacer el cambio. Eso hay que tener muy en cuenta. Pones coma, una vez que tú has puesto la palabra que quieres sustituir, y tú le dices, ¿por qué? ¿Por qué palabra deseo sustituir a esa? Ah, yo deseo sustituir por tienda en español. O puedo cambiarlo, o puedo decir que se elimine. Sí puedes hacer. Para ello, tú puedes poner, o mejor dicho, le pones la palabra blank. Blank y lo cierras. ¿Tú qué cosa le estás diciendo al Power BI? Tú le estás diciendo, un minuto, por favor. Vamos a usar vamos a usar mi este. Ahí está. Tú le estás diciendo que esta palabrita, que tú estás viendo aquí, que hay una palabrita, que ahí está, va a ser cambiado. ¿Por qué? Por algo en blanco. O sea, no va a haber nada ahí. Ah, ya. Pero profesor, si yo quiero ponerle tienda, lo pones, lo escribes. ¿Cuál es la palabra que va a sustituir? Y listo, se terminó la función sustitute. Listo. Profesor, ¿y el último argumento para qué es? No es necesario el último argumento. Solamente válido los 3 primeros argumentos. ¿Sí? El texto, la palabra a sustituir y con qué se va a sustituir esa palabra que tú le has indicado. Simplemente le das un enter. Y mira, yo ya le di enter sin querer queriendo. Y mira, eliminó todo, ¿eh? Lo eliminó, estimados participantes. No existe la palabra tienda. Ah, bacán, profesor. Entonces yo quiero poner una palabra, un espacio, un guión, un punto, lo que tú quieras puedes poner. Igual te va a aparecer. A ver, haga un ejemplo, profesor, póngale tienda, que eso es yo lo que deseo que aparezca. Le das un enter. Y mira la maravilla que hace, ¿ve? Cambia con la palabra tienda, ¿ve? Ah, ya, bacán. Entonces yo lo voy a dejar en blanco, profesor. Yo necesito que esté en blanco. Esto lo dejas en blanco, no hay ningún problema. Listo. Ahí está la famosa función sustituto. Listo. Y con esa función hemos terminado las funciones de texto, estimados participantes. Sí, son varias funciones de texto. Imagínate, nos hemos tomado 1 hora para explicarles a detalle para qué sirve cada función de texto. Sí, va a serte muy útil, de seguro, estas funciones de texto. Y ahora vamos a pasar a una función muy interesante, que quizás te va a ayudar bastante si es que quieres jalar información desde otra tabla. O sea, si en una tabla tienes los números y en otra tienes su descripción, ¿cómo lo llevo hacia la otra tabla? Con esta función. Ah, pero profesor, usted me indicó en básico que puedo hacerlo con combinar consultas. Sí lo puedes hacer con combinar consultas, es que manejas editor de Power Query. Pero aquí te traigo en base a una función, ¿cómo se haría eso? Ah, ya, chévere, profesor. Entonces, eso lo vamos a aprender dentro de un momento. Entonces, les pregunto, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí o puedo continuar? A ver, indíquenme, por favor. ¿Tenemos preguntas, dudas hasta aquí o puedo continuar con la explicación? A ver, indíquenme, estimados. Indíquenme. ¿Todo bien, profesor? Continuemos. A ver, ¿todo bien? ¿O hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Bueno, parece que todo está correcto, no tenemos preguntas. Ya, vamos a continuar entonces. Listo, continuemos. Perfecto, continuemos. Función relate. ¿Para qué va a servir esta función? Estimado profesor, tú te preguntarás. Muy simple. Lo que va a hacer es relacionar las tablas. Muy buena pregunta. Entonces, para ello, nos vamos a ir a la tabla stores, ¿sí? Efectivamente, vamos a irnos a la palabra stores, ¿sí? Ya, bien, estamos en la tabla correcta, stores. Nos mantenemos en la misma tabla, no me sale ninguna función de lo que está que hace.
Muy bien, estimado Sergio, en todo caso le recomiendo que vuelva a ver el video grabado, ¿sí? Le voy a recomendar que vuelva a ver el video grabado y también que ingrese de manera puntual a la sesión de clase, ¿sí? He visto que he ingresado un poquito tarde, entonces hay que tener un poco más de puntualidad, estimado Sergio, para poder entender y que nos salga todo lo que estamos desarrollando. Sí, en todo caso le recomiendo revisar el video grabado y también ahí en el manual tiene la sintaxis y ahí con eso ya se puede guiar. Listo, muy bien. Entonces, vamos a crear una nueva columna que dice ubicación física. Vamos a crear una nueva columna en esta misma tabla que se llame ubicación física. ¿Ya? Vamos a crear una nueva columna. Se va a llamar ubicación física. Así le vamos a llamar a mi columna. Listo, muy bien. Así le vamos a llamar a la columna. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta columna, profesor? Muy bien. Si tú te das cuenta, aquí falta. ¿Dónde está esta tienda? Tenemos la tienda 1, así. Pero ¿dónde se encuentra esa tienda? Pero, profesor, aquí existe un campito que se llama geografía. Sí, efectivamente, existe un campito que se llama geografía. Y si nosotros nos dirigimos o cambiamos de tabla, que es geografía, mira, mira, aquí está en base a números. Mira, mira, mira. Está en base a números. Pero aquí en Team Geography yo tengo esos números con su respectiva descripción. Entonces, imagínate, 302, aquí, este es el lugar. Entonces, si yo me voy a Stores, ubico 302, me tiene que aparecer esa columna o esa descripción que diga Norteamérica, Estados Unidos. ¿Y cómo lo va a hacer usted, profesor? Muy buena pregunta. Lo vamos a hacer con esta función que te acabo de indicar, relay. Pero, para hacer eso, vas a mezclarlo con la función if. Vas a mezclarlo con la función if. ¿Que sí, profesor? ¿Vamos a mezclarlo con la función if? Sí. Vas a mezclarlo con la función if. ¿Y por qué, profesor, usted lo va a mezclar con la función if? Porque, si tú te das cuenta, aquí, store termina, ¿ves? Aquí. Y el resto es online, catálogo o revendedor o vendedores. Ah, profesor, ¿y cómo hago eso? Si yo necesito nada más, de base a tienda. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tú le vas a poner if. Sí. Abres el paréntesis. Entonces, ¿cuál es la condición para que me aparezca aquí la ubicación? ¿Cuál es la condición? Que esto sea store o que en este campo diga tienda. Ah, muy bien, esa es una condición que le estoy dando. Esa es la única. Sí, esa es la única condición. Entonces escribes, haces el llamado a tu campo, ya sabes, tienes que hacer el llamado al campo, que en este caso es store type o tipo de tienda. ¿Listo? Y eso tiene que ser igual a store. Ahí está. Ya tienes tu condición. Entonces tú le estás diciendo, si esto que estás viendo aquí, o los datos de esta columna, es igual a tienda, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que mostrarme la descripción en base a esto. Pero, profesor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago el llamado en base a esto? Muy bien, para eso existe la función relate. Abres el paréntesis. ¿Qué cosa va a hacer esta función relate? Mira lo que dice. Dice, devuelve un valor relacionado de otra tabla. Ah, ya. O sea, estas tablas tienen relación, sí.
Entonces te va a devolver un valor que está relacionado en base a esto. Sí, efectivamente, eso es lo que va a hacer la función relay. Entonces simplemente tú le dices en base a qué está relacionado o qué campos se repiten en ambas tablas. Ah, se repite Geography, ok, profesor, ya, pones eso, lo que se repite. En este caso, esta es la columna que se repite tanto en esta tabla como en la otra. Entonces pones ese nombre, pones ese campo, Geography P, y listo, ahí está. Cierras el paréntesis. Entonces tú le estás diciendo, ¿eh? Si esto es igual a tienda, que me muestre la descripción de esto, de este numerito. Pero eso, ¿dónde está? En otra tabla, solamente que le he hecho llamado en base a la función relay. Listo. Ya está, profesor. Ya está. Y ahora, ¿qué pasa si es falso? Ah, si es falso, si no se cumple, que me muestre en blanco, una celda en blanco. Listo. Ahí está. Cierras tu paréntesis y mira. Mira la maravilla que va a hacer Power BI, estimados. Mira. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, un momentito. ¿Por qué no me sale? A ver. Ah, no. ¿Qué estoy hablando? Mira. ¿Qué estoy hablando? Mira. Mira lo que estoy haciendo, estimados. Mira lo que estoy haciendo. Aquí yo he hecho el llamado a esto. No. A esto no. Tiene que ser al campo de la otra tabla que está relacionada. En este caso, si yo me voy a Dim Geography, voy a hacer el cambio nada más. Mira, voy a hacer el cambio. A ver, un momentito. Esto necesito que me muestre. Esto. Eso es lo que tengo que poner ahí. ¿Sí? Eso es lo que tengo que poner. Entonces, voy a ir aquí. Y le voy a decir, necesito qué cosa. Necesito qué cosa. Ese campo. Ubicación completa. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí. Pero ojo, ¿dónde está esa tabla? No está aquí. Eso está en esta tabla. Ahí está. Listo. Ahora sí me va a aparecer el resultado correcto. Mira, ahí lo tienes, ¿ve? Ahí lo tienes. Entonces, si tú te vas a ir a la otra tabla, buscas el código y vas a ver que esa es la ubicación de ese código. Mira, ve cómo cambia, ¿ve? Profesor, y si no es store, mira, todo esto pasa. Ah, ya, pero profesor, para hacer uso de esta función, tiene que estar relacionada a ambas tablas, al menos en un campo. Sí, efectivamente, tiene que estar relacionada a ambas tablas en al menos un campo. Entonces, este campo se repite aquí, ¿ve? Ahí se repite. ¿Y tú qué necesitas que muestre? Esto. Y eso lo indicas ¿dónde? En la tabla donde vas a hacer o donde quieres que salga el resultado. Listo. Profesor, ¿y cómo yo veo si existen relaciones en las tablas? Te vas a la vista modelo. Te vas a ir a la vista modelo. Y mira, si tú te fijas en la vista modelo, mira, ¿dónde está? Stores. ¿Dónde está la tabla Stores? Por ahí debe estar la tabla Stores. Más abajo, quizás. Ahí está. Mira, aquí, ¿qué cosas se relacionan? Estas dos tablas tienen relación, ¿ve? Ah, ya. Entonces, si hay relación, profesor, quiere decir que puede usar la función relay. Sí, te va a ser de gran ayuda. Listo. Entonces, yo sé que quizás es un poco complejo porque le he metido el if, pero aquí vamos a hacer algo más sencillo, estimados participantes. Aquí vamos a hacer algo más sencillo. Mira, aquí vamos a hacer algo más sencillo para que me puedas entender. Sí, yo sé que quizás te das un poquito mareado. Profesor, ¿usted por qué le ha metido el if? Ya, muy bien, te he dicho porque tiene que cumplir una condición. Pero algo más sencillo, profesor, para entender. Muy bien, esto vamos a hacer. Entonces, vamos a irnos a la tabla, la penúltima tabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? A la tabla 9. Ya, vamos a irnos a la tabla 9. Ahí tienes todo lo que hemos avanzado. Pero imagínate que yo quiero
obtener el precio unitario de un producto. O sea, yo tengo el producto 956, pero ¿qué producto será, profesor? Pero yo deseo obtener su precio unitario. Ah, muy bien. Entonces, este campo o este encabezado tiene que estar ¿dónde? En otra tabla. Para ello existe esta tabla que es DIMPRODUCT. Mira, existe. Y mira, en DIMPRODUCT, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa tienes en DIMPRODUCT? El precio, ¿eh? El precio unitario. El precio unitario. ¿Y en base a qué está? En base a el codiguito. Este código, ¿eh? En base a ese código, ahí tienes su precio unitario. Entonces, esto yo deseo que aparezca en esta tabla, profesor. Yo deseo que aparezca en esta tabla de ventas al final, porque con esa voy a hacer mi reporte, mi información. ¿Qué hago? Para ello uso la función relay. Entonces, vamos a agregar una nueva columna. Inicio, nueva columna. Ahí la tienes. Vas a añadir una nueva columna. Sí, vas a añadir una nueva columna. Entonces, una vez que se añade una nueva columna, tú le pones un nombre, que en este caso es precio unitario. Ese es el nombre. Pones precio unitario. Listo, ahí está. ¿Y a qué va a ser igual esto, profesor? Ah, ¿esto qué cosa me va a mostrar? El precio unitario en base a esto. Ah, muy bien. Pero ¿esto dónde se encuentra? Ah, esto se encuentra en otra tabla. Ah, muy bien. Entonces hago el llamado a la otra tabla y la columna que deseo que me muestre. Ah, muy bien. Para ello uso relate. Para ello uso relate. Abro el paréntesis y le digo, pero ahora sí, acá hacemos el llamado a la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Dim Product. Ahí está. Entonces, ¿qué necesito de Dim Product, profesor? Necesito su precio unitario, ¿eh? Ahí dice, unit price. Listo, ahí lo tienes. Entonces, una vez que tú ya lo tengas, le das tab, le vas a dar tab, un minuto, por favor, un minuto, ahí lo tienes. Ya, listo. Ahí lo tienes, le cierras el paréntesis y le das un. Y mira la maravilla que va a hacer esto. Mira, te jaló o te proporcionó la información. Ahí tienes la información. Pero ¿en base a qué, profesor? Al campo, a este numerito. Ah, o sea, si yo voy a la otra tabla, busco 956, tiene que ser 198. Comprobemos. Puedes comprobar, no hay ningún problema. Tú te vas a la otra tabla, haces tu filtro, puedes, a ver, vas a deseleccionar, mira, bajas 956, si más no me equivoco era, a ver, vamos a volver, no hay problema, hay tiempo para poder volver, ya mira, 956, muy bien, vamos a ir acá, vamos a deseleccionar todo, buscamos 956, aceptar, y mira, ahí está profesor 198, ¿dónde ha aparecido? Ha aparecido en la tabla ventas, ¿ve? Ahí apareció, ¿ve? Ahí lo tienes. Ahí está, mira, ¿ve? Profesor, ahí está los 198, qué maravilla. Sí. Entonces, esa es la función que te va a ayudar a relacionar las tablas. Ah, qué chévere, profesor. Con eso ya me ahorro bastante chamba. Sí, con esa te ahorras chamba. Pero ya te he indicado también la otra manera, que es combinar consultas en Query Editor. Eso ya lo hemos visto en nivel básico en la clase número 5. Listo, muy bien. Eso es lo que te quería enseñar con respecto a la función relay. Y ahora, para terminar la clase del día de hoy, ojo, tú dirás, nosotros terminamos esto y nos vamos. No, terminamos esto y vamos a hacer algunas cositas adicionales. Ya voy a traerles, o voy a explicarles, mejor dicho, 5 funciones para contar. 5 funciones para contar. Ah, ya, profesor. ¿Y en base a qué está esto? Muy bien. Eso lo vamos a ver dentro de un momento.
Listo, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, con gusto la puede hacer, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta de cómo está explicando hasta ahora, con gusto lo puede hacer, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver 5 funciones para contar, estimados participantes. 5 funciones para contar. Entonces, esto, estimados participantes, esto lo vamos a hacer ya no en la vista datos. Esto ya no lo vamos a hacer en la vista datos, porque aquí no, tú no vas a ver la diferencia. ¿Dónde tú vas a ver la diferencia? En la vista informe. Entonces, vamos a eliminar estos numeritos. Ojo, estos numeritos vamos a eliminar. Ya sabes cómo hacerlos, esos numeritos. Y vamos a trabajar en esta tabla que tú estás viendo aquí. Aquí dice funciones DAX. Entonces, tú, la clase número 3, o la clase, claro, la clase del día viernes, tú has creado esta tabla. Tú has creado, o tú has creado eso. Entonces, simplemente lo eliminas. Has creado el tema de cantidad final, o sea, creado. Entonces, clic aquí y lo eliminas. Ya está. Pones sí. Listo. Profesor, yo no he estado, yo no sé cómo crear esa tabla. Yo no sé cómo crear esa tabla. ¿Me la puede indicar? Por supuesto que te la puede indicar. ¿Cómo crear esa tabla? Sí, quizás me digan por el profesor, pero yo no he estado, no sé cómo crear la tabla. Muy bien, te voy a indicar cómo tienes que crear. Inclusive lo hemos visto en clase número 4 de Power BI Base, cómo crear esa tabla. Entonces me voy a inicio, especificar datos, ahí está, inicio, especificar datos, mira, y ahí dice crear tabla, ¿ve? Pones un nombre a tu tabla, le das cargar, y listo. Ahí tienes la tabla. Y te va a aparecer de manera predeterminada column 1. No lo vayas a eliminar, estimado. No lo vayas a eliminar. Ten muchísimo cuidado. Si te aparece column 1, ten mucho cuidado. No lo elimines. Tienes que crear una medida y ahí recién lo eliminas. Si no, se va a ir con todo y tabla. Mucho cuidado con ello. Entonces vamos a crear una medida, estimados. Y aquí tú vas a notar estas 5 diferencias que yo te estoy explicando en este preciso instante. Entonces, imagínate que yo deseo, ¿qué cosa? Contar la cantidad de tiendas que hay. Que sí, profesor, ¿usted quiere contar cuántas tiendas existen? Sí, yo quiero contar cuántas tiendas existen. O sea, me voy a Dim Stores, fíjate, me voy a Dim Stores, mira, y quiero saber cuántas tiendas existen. ¿Cuántas tiendas existirán? Ah, no lo sé, profesor. ¿Cuántas tiendas existirán? Pero, a ver, Dime Store, Store qué. A ver, no, Dime Store, aquí estamos, ¿no? Ah, no, aquí estamos. Me estoy confundiendo. Mira, yo necesito contar cuántas tiendas hay. ¿Cuántas tiendas? Esa es en la tabla Dime Store. El tipo no interesa. Solamente quiero saber cuántas tiendas hay. Me debe de salir 310, estimados. Me debe de salir 310. Me debe de salir 310. Entonces, ¿cómo va a salir 310, profesor? ¿En base a qué? A esa función para contar. ¿Cómo se llama? La primera, count, que quizás lo has escuchado en Excel, que dice contar. Así nomás a secas, contar. Entonces, vas a hacer eso, estimado participante, vas a hacer eso. Entonces, aquí en la nueva tabla vas a crear una nueva medida, vas a crearla, vas a hacer clic en esta parte, vas a decirle nueva medida. Listo, ahí tienes tu nueva medida. ¿Ya qué va a ser igual a esa nueva medida, profesor? Va a ser igual a cantidad de tiendas. Cantidad de tiendas. Listo, ahí la tienes. ¿A qué va a ser igual? A contar, ojo, vas a contar con, si conta secas, ¿ya? Con, ¿qué cosa vas a contar?
¿Qué cosa vas a contar? Vas a contar de la tabla, haces el llamado a la tabla dime stores, haces el llamado a la tabla dime stores. ¿Qué cosa vas a contar? El store key, o sea, el numerito, el número de tienda. Listo. Ah, falta hacer el llamado. Un momentito, me ha fallado esto. Dime stores. Ah, y store key. Listo. Listo. Entonces le das un enter, le vas a dar un enter y vas a mostrarlo en una tarjeta. Entonces, ya sabes cómo hacer un gráfico de tarjeta. Mucha atención, por favor, por si consultas. Profesor, no me acuerdo cómo hacer gráfico tarjeta. Muy bien. Te vas a activar el panel de visualizaciones. Aquí tú ves que dice tarjeta y le dices, ¿qué necesito que me muestre? Ya sabes que para mostrar algo en tarjeta tiene que ser un solo campo. En este caso, yo deseo mostrar la cantidad de tiendas. Listo. Y mira, ahí tienes ya contado cuántas tiendas son en total. Profesor, ¿coincidía el número? Sí, coincidía el número. Es 310 tiendas. Si yo me voy a Dime Stores, fíjate, si yo me voy a Dime Stores, vamos a ver un momentito. Ya, si yo me voy a Dime Stores, mira, ahí tienes 310 tiendas, ¿ve? Ah, entonces para eso sirven, para contar cuántas tiendas son. Sí. Pero, muchísima atención, estimado participante. Pon muchísima atención, por favor. Pon muchísima atención. ¿Qué pasa si hago un cambio ahí? O sea, por ejemplo, profesor, pero no quiero que me cuente en base a esto. Yo quiero que me cuente en base, por ejemplo, al store type. ¿Cuántos habrá de aquí? ¿Cuántos habrá en base a store type? No necesito en base a esto, porque yo sé que hay 310. Pero en base a esto que me cuente, a ver, en base a esto, al store name, al nombre de la tienda. ¿Cuántos nombres de tienda habrá? Obviamente todos son distintos, porque son 310, pero ¿qué pasa si yo aquí le añado? O sea, le hago el cambio. Aquí, ya sabes, para editar una medida, te vas a la tabla, doble clic, y aquí puedes editar. Ya, ¿qué pasa si yo le pongo en base al nombre? Ya no quiero en base al numerito. No, yo quiero en base al nombre. A ver, vamos a probar. Prueba error, estimados. ¿Qué va a pasar si yo le pongo en base al nombre? ¿Qué pasa si yo le pongo un enter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Normal lo cuenta, profesor. Normal lo cuenta. Sí, efectivamente, normal lo cuenta. A ver, vamos a ver. Sí, normal. O sea, esta función, ¿qué cosa hace? ¿En base a qué? ¿En base al numerito o en base acá, no? Al store name. Muy bien, sale lo mismo. Ah, ya, entonces esto no tiene relevancia, profesor, entonces en base a qué está contando. No. Pero existe, si tú has visto Excel, existe una gran diferencia. ¿Se acuerdan? Había dos funciones ahí parecidas, pero que siempre se confundían. ¿Se acuerdan qué cosa era, estimados? ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos funciones parecidas, pero que había una gran diferencia ahí? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esas dos funciones? Había dos funciones que su escritura era parecida, pero había una gran diferencia. ¿Se acuerdan o no? Así es, contar y contará, efectivamente. Entonces, profesor, ¿aquí también existe el término contará? Sí, sí existe, estimados participantes. Sí existe. ¿Y cómo se llama en sí? Conta, así se llama. Que traducido al Excel o al español significa contar. Ah, ya, o sea, aquí también existe contar y contará, sí. Y fijémonos, ¿qué nos dice cuando nosotros abrimos com?
¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Cuenta los números de una columna. O sea, cuenta los números de una columna. O sea, el count va a ser en base a qué? El count, ¿en base a qué? A números en una columna. Cha. Entonces, yo le he dicho que tiene que ser en base al store key. Listo. Ahí lo tenemos. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo conta, profesor, a esto? Ya no count, sino yo le pongo conta. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si yo le pongo conta? ¿Qué pasa? Muy buena pregunta. Pero antes, veamos para qué sirve la función conta. Abre paréntesis. Mira, cuenta el número de valores de una columna, que es distinto a números. Si tú abres el paréntesis con dice cuenta los números de una columna. Pero si tú pones conta, ¿qué hace? El número de valores de una columna. Ya, o sea, si es letra, si es número, alfanumérico, eso no interesa. No, eso no interesa, estimados participantes. Ya, entonces, ¿para qué voy a usar? Cuando yo haga en base a que la columna esté puro números. Pero conta, ¿cuándo voy a usar? Cuando quiero en base a texto, a número, o si no, alfanumérico. Ya. Entonces, ¿a eso va a pasar? Sí, eso va a pasar. Entonces, tú igualito le puedes decir conta en base al store name, ya no en base al store key, no, sino en base a qué? Al store name, al store name. Listo, listo. Ahí lo tienes. Y obviamente te va a salir el mismo resultado, ¿ves? Ya, entonces esa es la diferencia, profesor, sí, esa es la diferencia. Entonces, ya sabes la diferencia de esto, es igualito que en el Excel. ¿Para qué sirve esto? Para contar en base ¿a qué? A números. ¿Y el otro? ¿Para qué sirve este? Para contar en base a números, letras o alfanumérico. Ya sabes que alfanumérico, ¿qué cosa es? Mezclado números con letras. Listo. Ahí está. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa si yo deseo contar cuántas columnas hay en una tabla? ¿O cuántas filas hay en esta tabla? Por ejemplo, yo no voy a irme hasta el final. Hasta irme hasta el final no paga, profesor. ¿Cuántas filas habrá? ¿Cuántos registros habrá? Muy bien. Tú lo puedes hacer, por supuesto, en base a conta o con, pero, pero hay otra manera de contar cuántas filas tiene una columna, una tabla en sí. O sea, esta tabla, por ejemplo, canal, ¿cuántas columnas tendrá? A ver, vamos a irnos a la tabla datos, a la tabla canal. Mira, tiene cuatro filas. Mira, 4 filas nada más tiene. Allá, entonces, debe de salirme 4. De igual manera, si yo voy a DIN Product, mira, ¿cuánto regime? Dice 1690. Ya. ¿Eso cómo lo obtengo? Muy bien. Para eso existe esta función que se llama count rows. En español te lo traduzco, contar filas. Pero, dentro de aquí, del argumento, va a ir solamente la tabla. Ya no va a ir ningún campo. Va a ir la tabla. Ya, profesor. O sea, va a ir de frente la tabla. Sí. Va a ir la tabla. Así es. Va a ir la tabla. Entonces, eso es lo que tú puedes hacer, estimado. Entonces, tú puedes, por ejemplo, decirle esto, ¿no? Ya no vas a poner conta, vas a poner count rows. Así, contar filas.
O sea, ¿en base a qué vas a contar filas? A una tabla. Listo, ahí está la tabla. Imestors. Listo. Le das un enter y obviamente te tiene que salir el mismo número. El mismo número te tiene que salir, estimado. El mismo número. Mira, yo le agrego esta tarjeta, pongo y me sale el mismo número. Ah, ya. Yo también puedo hacer eso en base a filas, profesor. Sí, tú lo puedes hacer en base a filas. Listo. Ahí está. Ya está. Y ahora, imagínate, estimado, imagínate, que tú quieres contar, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, estimados? Siempre va a suceder, ojo, siempre va a suceder que esto se repite, como en el caso de Store. Mira, se repite, estimado, se repite, ¿ve? Profesor, y si yo quiero saber cuántos tipos de tienda hay en sí, sin repetición, ¿cómo hago? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si por aquí tengo store name, se repiten varios? ¿Qué hago? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si en fact sales, por ejemplo, si en fact sales yo tengo varias ventas que se hacen en la misma tienda? Ah, muy buena pregunta, estimados. ¿Qué pasa si aquí en sí tengo estas tiendas, ¿no? Estas tiendas. Pero las ventas una venta se ha hecho en la misma tienda varias veces. ¿Cómo sabe? Muy bien. Para ello existe esta función que se llama distinct call. Ah, más o menos te vas dando cuenta de qué trata. Contar distintamente. O sea, si ves que se repite algo, lo cuenta como si fuera uno nada más. O sea, mira, si yo lo hago en base a esto, cuento en base a esto, ¿qué va a pasar? Va a salir 4, porque aquí Store cuenta como uno, online uno, catálogo otro, y online ya no puedo, porque ya me contó, y resale ya está 4, ¿eh? Allá. Mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, vas a irte aquí. Entonces, mira, vamos a crear una tarjeta nueva. Vamos a crear una tarjeta nueva. Entonces, tú aquí le dices, distinct call, distinct call, distinct call. Aquí te voy a explicar la diferencia. Ahí está, profesor. Ahí está mi distinct call. Listo. Ahí lo tengo. Dice, cuenta el número de valores distintos de una columna. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, profesor, si yo mi distinct count en esta tabla de stores lo hago en base al numerito, o sea, al número de la tienda? Ah, mira. Entonces, vamos a hacer el llamado a dim stores, en base al numerito. Vamos a otra vez, en base al numerito. Listo. ¿Qué pasa, profesor, si pongo distinct count? Va a salir lo mismo, 310. Sí, va a salir lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Te explico por qué pasa eso. ¿Por qué sale lo mismo, profesor? Pero es distinto. Claro que es distinto. Mira, yo me voy a ir a Dim Stores, a la tabla tienda. Vamos a irnos a la tabla tienda. Y yo le he dicho, cuéntame distintamente en base a esto. Pero todos son distintos. Ah, si todos son distintos, pues obvio va a contar 310. Sí, efectivamente va a contar 310 datos distintos. Pero ¿qué pasa si le cambio? O sea, le digo, no, cuéntame por store type. Muy bien, fíjate lo que va a pasar. Vamos a irnos aquí, vamos a hacer el cambio. No deseo, profesor, por el numerito. Ahora deseo por el nombre de la tienda o el tipo de tienda. Listo. Y mira qué va a pasar, estimado. ¿Qué va a pasar?
4. Todo sale 4. Profesor, ¿y por qué sale 4? ¿Por qué sale 4? Ah, muy buena pregunta. Te lo voy a responder. Porque si tú te vas a Stores, en la vista datos, mira, tú le estás diciendo, hágame la contabilización en base a esto. Ah, esto es 1, pero ya todo se repite. Ah, lo cuento como 1. 1, nada. Hasta ahí se acumuló 1 nada más. Y por aquí, profesor, online es otro ya, otro 2. Catálogo 3. Resale 4. Ah, ya. Ahí está la diferencia, estimados, ¿ve? Esa es la diferencia entre count y distinct count. Profesor, ¿y cuándo sirve esto? Ah, sirve cuando tú en una columna tienes datos repetidos. Si tú quieres contar en sí cuántos datos distintos hay, no repetidos, nada, ahí puedes usar distinct count. Entonces, esa es una función que te va a ayudar bastante. Y la última función, para terminar, la última función es contar blanco. Si más no me recuerdo, o mejor dicho, estoy seguro que es así, en Excel también existe esa función que te permitía contar cuántas celdas en blanco había. Así me acuerdo, profesor, cuántas celdas en blanco había. Sí, sí, sí. Ahora que me está haciendo recordar, sí, sí me acuerdo. Sí, efectivamente, ahí, cuántas celdas en blanco, campos en blanco podemos contar. Ah, ya. Entonces, vamos a irnos a esta tabla, DIM Geography. Vamos a irnos a esa tabla, DIM Geography. Mira, ahí está. Vamos a irnos a la vista datos, ojo, no te olvides, la vista datos, y DIM Geography. Listo. Entonces, ahí está. Vamos a ver ya. A ver, vamos a ver. Ya, mira. Aquí tenemos celdas en blanco, ¿ve? Ve. No hay nada, profesor, en esta columna. Si tú te fijas, en esta columna no existe dato alguno aquí. Aquí. Ahí van 2, profesor. Ahí van 2. 2 nada más. Y aquí es 1 más 3. Si tú te vas a ir buscando hasta el último, vas a encontrar 3 nada más. Ya, chévere. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un montón de registros? Si yo no sé dónde estarán las celdas en blanco. Muy bien, para eso existe count blank. Ah, es lo mismo que contar blancos, sí. Entonces aquí nada más hacemos el cambio. Mira, vamos a borrar esto. Ya te he explicado la diferencia. Entonces, vas a ir aquí y en vez de distinct count, que ya sabes que sirve para contar de manera distinta, sin repetición, vas a poner count blank. Así vas a poner. Count blank. Listo. ¿Y para qué va a servir eso, profesor? Count blank. Count blank. Y lo tienes, mira. Dice, cuente el número de espacios en blanco de una columna. Ah, ya. Pero ¿cuál es la columna, profesor? Ah, la columna estaba en la tabla DIM Geography. La ponemos esa columna. Entonces hacemos el llamado a la tabla DIM Geography y le decimos, ah, me acuerdo que estaba en región country name. Listo, ya está. Entonces, tú le estás diciendo, cuéntame cuántos espacios en blanco hay, o sea, cuántos campos en blanco existen en esa columna. Y mira, le vas a dar un enter, ojo, le vas a dar un enter, y vas a mostrarle una tarjeta. Abres la tarjeta, aquí está, abres la tarjeta, y haces el llamado. Y mira, 3, ¿ve? 3 regiones en blanco. Y si yo me voy a la tabla, si yo me voy a la tabla para poder corroborar, si yo me voy a la tabla para poder corroborar, vamos a irnos a datos. Ojo, ya sabes, para ver la información es en datos y seleccionas la tabla. Si yo me voy a corroborar, me acuerdo que por aquí había uno, mira, a ver, por aquí había uno, ¿ve? Acá hay 2 espacios en blanco y por ahí había uno más. Entonces son 3 espacios en blanco y ahí me los cuenta, ¿ve? Ahí lo tengo, profesor. Ah, ¿y qué pasa si no hay
espacios en blanco, todo está rellenado. Ah, si todo está rellenado, pues sucederá que te va a aparecer cero. Profesor, otro ejemplo para entenderle mucho mejor. Si más no me acuerdo, a ver, si más no me acuerdo, a ver, vamos a irnos a datos. A ver, ¿dónde estaba? A ver, dime stores. Si más no me acuerdo, a ver, ya. Si más no me acuerdo, aquí existe espacios en blanco, ¿ve? Aquí existe espacios en blanco en esta columna. ¿De qué tabla? De la tabla stores. Mira, esta es la columna. Aquí existe espacios en blanco, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces me debe aparecer ese número, 7. 7 me debe aparecer. Ya, bacán. Entonces, ¿qué hago, profesor? ¿Qué hago si deseo que me aparezca 7? Muy bien. Vas a irte a tu vista informe, vas a hacer el cambio, ¿y de dónde va a contar? Vas a decirle la tabla. ¿Cuál es la tabla? Team Stores, abres el paréntesis, o mejor dicho, mencionas y le dices, ¿qué cosa? Ubicación física. Listo. Estás diciendo, cuéntame los espacios en blanco de esa columna de la tabla Team Stores. Entonces, clic, enter, y mira lo que va a aparecer. Ahí está el número 7, ¿ve? Ah, ya, profesor, entonces ahí me cuenta el número 7. Bacán. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo contar cuántas columnas, cuántos datos en sí tiene esa tabla? Ya sabes, count. Le metes count y listo. Ahí lo tienes. ¿Ya está? Entonces, eso vendrían a ser, estimados, las 5 funciones para contar, ¿sí? Count, ya sabes que es en español contar, lo puedes apuntar en un papelito. Conta, que es contará en español. Count rows, contar filas, pero eso es en base a tablas. Distinct count, para contar distintamente. Si hay valores repetidos en una columna, te lo cuenta como uno solo. Y por último, count blank. Eso es lo último que hay que saber de las 5 funciones para contar. Listo, entonces con eso estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. La pueden hacer, no hay ningún problema. Con gusto yo le estoy absolviendo. Ahí en el manual tienen la sintaxis de todas las funciones que hemos usado el día de hoy. Solamente es cuestión de ponerlo en práctica. Listo. Y indicarles, estimados participantes, que para el día viernes, que va a ser la última sesión de clases, les voy a pedir, eso sí, un grandísimo favor, estimados participantes. Les voy a pedir que cada uno de ustedes consiga un correo institucional, ¿sí? Un correo institucional, por favor, eso va a ser de gran ayuda para trabajar en la clase del día viernes, ¿sí? Porque yo les voy a básicamente trabajar en base al manual. Sí, entonces ustedes tienen el correo institucional, me van a entender mucho mejor la clase, ustedes van a ir yendo a la par conmigo, pero repito, yo lo voy a explicar en base al manual que se va a traer la clase número 6. Entonces, les voy a pedir que traigan un correo institucional, básicamente voy a escribirlo en un bloc de notas. Sí, eso apúntenlo por favor para el día viernes, que es la última sesión. Sin ese correo no van a poder trabajar o no van a poder publicar nada en la web y no van a poder verlo. Sí, repito, entonces, profesor, ¿y cómo identifico un correo institucional? Muy buena pregunta. Entonces, les voy a explicar aquí sencillamente cómo identifico un correo institucional. Si ustedes han estudiado en una universidad o en un instituto, les va a poner seguramente un usuario. Así, por ejemplo, este es el mío. Entonces, arroba, este es el correo personal que nosotros tenemos. O quizás algunos han usado el Outlook o Microsoft, ¿sí? Outlook o Microsoft, así. Así quizás lo tienen. O hotmail.com. Esos son correos personales. Con eso no vamos a poder publicar nada en la web, estimados. ¿Cómo así, profesor? Si tú te das cuenta aquí, en la parte de arriba dice iniciar sesión. Ah, o sea, yo puedo iniciar sesión, profesor, para trabajar en línea. Sí lo puedes hacer. Pero, si tú escribes un correo personal, como que está aquí, no va a ingresar.
no va a ingresar para nada. Ah, o sea, no puede hacer el enlace. No, no puedes hacer dicho enlace. Entonces yo te estoy pidiendo que traigas un correo institucional. Profesor, pero yo no estudio, no trabajo, no estoy en un instituto. Muy simple. Para todo hay solución. Tenemos siempre en casa, tenemos un sobrino, un nieto, un pariente, un hijo de un amigo, ya, un amigo cerca, ya lo que sea, pero que esté estudiando. Siempre va a haber. Así que este es el momento de poner en contacto, escribirle y que te proporcione un correo institucional. Profesor, ¿y cómo es un correo institucional? Muy simple. Un correo institucional está terminando de esta manera. Es lo mismo, solamente que en vez de ponerle Hotmail o Gmail, pone el nombre de la institución. Por ejemplo, yo soy de la UNSA de Arequipa. Muy bien, la va a poner @unsa.edu.pb. Así te lo va a poner. Entonces, ese correo sí es válido para trabajar en línea. ¿Ve? Pone el nombre de la institución, .edu.p. Ese es el nombre válido para poder trabajar. Otro ejemplo, profesor, pones loaimaes, @San Marcos, porque yo soy de San Marcos, Nacional Mayor de San Marcos, .edu.p, así nada más puedes poner. Ahí, ese es un correo institucional, con ese vas a poder trabajar. Sí, si tú has estado en el nivel básico, seguramente te has registrado con un correo institucional, perfecto, con ese puedes trabajar. Entonces, les estoy pidiendo encarecidamente que lo traigan, estimados participantes, ¿sí? Pero tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa si no tengo familiar, no consigo un correo institucional hasta el día viernes? Muy simple, la clase para ti solamente va a ser el modo de vista. Ese es el detalle, estimados. Entonces, tú me dirás, pero profesor, ¿hay otra solución para poder crearme un correo institucional que me sirva a Power BI? Sí hay una manera, pero el detalle que es con un mes de prueba, sí, es con un mes de prueba nada más ese correo para poder acceder. Cada uno lo tiene que crear en base ¿a qué? A su correo personal. O sea, en base a un log, yo puedo crear una cuenta gratuito que me sirva para la clase del día. Lo puedes hacer, pero es muy engorroso el tema de la validación y todo ello. Y además, para poder tenerlo, te pide necesariamente un medio de pago. O sea, una vez termina la prueba gratuita, para un pasito para registrarme o para hacer válido eso, te pide un medio de pago. ¿Y qué pasa si no tengo tarjeta, profesor? Perdiste, no puedes crear tu correo electrónico. Ah, ese es el detalle. Entonces, eso nada más quería indicarles para terminar la sesión del día de hoy con el tema del correo institucional. Y el día de hoy estamos terminando el tema de todas las funciones. El día miércoles, que es la siguiente clase, les voy a traer una data y con eso vamos a trabajar un informe súper interesante. Vamos a aplicar filtros, vamos a aplicar colores, vamos a hacer tema de marcadores, como hacerlo mediante botones interactivos. Vamos a hacer otro tipo de gráficos, mezclar 2, 3 tipos de gráficos. Vamos a anexar un mapa para que tú cuando hagas clic en el mapa puedas ver toda la información y vamos a crear una portada que lo vamos a enlazar con varias hojas en base a marcadores. Todo eso lo vamos a realizar el día miércoles. Y el día viernes vamos a darle formato, forma, y lo vamos a publicar en la web. Listo, eso sería todo por el día de hoy, estimados participantes. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles con la siguiente sesión de clases. No olviden siempre estar practicando y repito, el día miércoles les voy a traer la data con la cual vamos a trabajar. Siempre hay que estar atentos, por favor, a lo que viene a ser el grupo de WhatsApp para poder estar al día con el tema de el curso y más adelante, si es que así ustedes lo requieran, se puedan certificar. Listo, eso sería todo. Muy buenas noches. No sé si Rosa se encontrará. A ver, vamos a ver.